qué suerte. Bueno, muchas gracias por haber venido, bienvenides. Un aplauso para todos ustedes que salieron de sus casas. Es un montón. Muchas gracias por haber venido a esta experiencia que empieza hoy, que organizamos desde Manifiesta, Señorita Bimbo, que es como una entidad en sí misma, y Casa Brandon, que es la casa donde queremos hacer todas las cosas que nos interesan y nos gustan. Así que muchas gracias por recibirnos, a Lisa, Chari, toda la familia Brandon en general, Nico. Bueno, este es el primero de una serie de conversatorios urgentes que entendemos desde Manifiesta que no pueden esperar más, dado este contexto que además es muy hostil, como todos y todos sabrán, porque viven en esta ciudad lamentablemente y en este país que es muy lindo pero lo gobierna el mal por ahora, hasta octubre. Consideramos que hay debates que son urgentes, y que hay algunos de esos debates que muchas feministas no podemos dar porque más bien necesitamos recibir esa información, escucharla, asumir una cantidad innumerable de privilegios. Y si bien entendemos que el conversatorio y estas instancias de debate feminista por suerte cada vez son más, también entendemos que hay mucha gente, y muchas veces lo hemos hecho nosotras mismas, esto es una autocrítica y también un lugar para la reflexión, ¿por qué no? Y hemos ocupado y hemos hablado por algunas circunstancias que no son las nuestras, y desde lugares muy privilegiados, y también alrededor de la masividad que tuvo el feminismo en Argentina desde 2015 en adelante, y a raíz de la discusión o el debate del aborto en las cámaras del año pasado, más, ¿no? Más todavía, ¿no? Estamos más despiertas. Pero bueno, hay muchas cosas que están como soslayadas, que están postergadas, temas que no parecen muy importantes y que a nosotras nos parecen urgentes. Por eso, bueno, hemos invitado a las compañeras para introducir y moderar esta conversación. Les voy a pedir un fuerte aplauso para mi familia personal, la señorita Bimbo. Justamente no es sobre mí esto, mañana tengo show, pueden venir. Hoy no. Bueno, muchas gracias por estar acá. Les cuento así sin formalidades desde dónde surge esto. Primero surge desde mi propio deseo de interpelación y desde mi propia ignorancia. Este conversatorio es muy específico. Hay muchas maneras de ejercer racismo y opresión sobre personas que no son blancas. Y hay muchas identidades que son violentadas con el racismo. Pero dentro de esto, y sin comparar presiones para nada, hay muchas cosas que ya como sociedad por lo menos las decimos en voz baja, ¿no? De una persona morocha, estos negros de mierda, los cabecitas, hay cosas que están mal. Lo criticamos a Macri por ser xenófobo, por querer que los peruanos valoren su país y todo eso, pero feministas y personas con conciencia de sus privilegios y avanzando en la discusión y en los cuestionamientos, me di cuenta a raíz de algo que pareció algo trivial que sucedió en las redes, que fue que algunas celebridades se hicieron las trenzas, que parecía, bueno, es un peinado, ¿qué pasa? No pasa nada, y a partir de eso llego a Lua, llego a Jennifer, me doy cuenta de que había un montón de cosas que no sabía, de que era básicamente, estaba llena de ideas erróneas y que había una comunidad pero particularmente que pensábamos que no existían. La gente te dice, pero ¿racismo contra quiénes? Si no hay negros en Argentina, no hay afrodescendientes en Argentina. Y reproducimos un montón de violencias con las mejores intenciones, siendo feministas y pensando que hemos cuestionado mucho y no sabíamos, y puntualmente, entonces es una conversación acotada quizás, pero que habla un montón de nosotros, de una sociedad profundamente racista, que invisibiliza, que niega y que violenta de mil maneras que yo no tenía idea hasta que hablé con ellas. Y creía que sabía un montón de cosas y creía que no era racista. Entonces la convoqué a Lu y la verdad es que este trabajo de juntar a estos compañeros es de Lu, así que les pido un aplauso.
cosa. Porque justamente ella es activista, ella la mueve, ella lucha, y yo no sabría a quién convocar, porque ocupamos espacios que podrían ocupar otras personas, porque hablamos por otras personas, como dijo Cintia, y porque no conocía a las compañeras, y no desde el lugar, ¿no? Desde los como aprendí esta expresión con ellas, de los white saviors, ¿no? Como les blancos que venimos acá, no, simplemente como necesitamos que nos expliquen algunas cosas y por eso están acá. Entonces voy a darle la palabra justamente a ellas. A ellas les voy a presentar, entonces, ¿quién tengo aquí? Tengo a Anehuen Pins, que es activista negre. Tengo aquí a Nelly Yendi, que ella es también activista afrodescendiente. Tengo a Flor Mendilarzo, también activista, y a la profesora Miriam Gómez, que es realmente como a todos, pero un honor tenerla porque es activista hace muchos años, porque ha hecho mucho por esta causa, porque es una eminencia en este tema. Ella también es integrante de la comunidad caboverdiana, intelectual afrodescendiente, y aquí están. No voy a contarles yo qué hacen, ni voy a hablar por ella, simplemente charlando también con Lua, pensando en cómo ordenar tanto que hay que hablar y por dónde empezar. Bueno, me parece que por donde vamos a empezar, el disparador es la noción y la aceptación y la confirmación de que somos racistas. Todos, les blanques, somos racistas. Para explayarse y que entendamos por qué lo somos, les compañeros. Gracias Manifiesta, gracias Casa Brandon y Bimbo por este placer de que nos estés presentando. Cuando me convocaron para participar de este conversatorio, y cuando uno se tiene que preparar, ¿no?, para una charla, una conferencia, siempre se busca un disparador, algo que pueda motivar o por lo menos iniciar la charla. Entonces a mí se me ocurrió tal vez observar quiénes son los integrantes, las y les integrantes de esta mesa y en todo caso buscar un factor común que nos aglutinara. Y lo que entendí y vi como muy claramente es la acción política, el compromiso político de todos los integrantes de esta mesa, luchando contra varios frentes, contra el patriarcado, contra el machismo, el binarismo, la heteronormatividad, el capitalismo y el enemigo público número uno, que es el racismo. Advertí eso y también advertí que recurriendo al axioma de que lo personal es político, nunca mejor representado, en este caso justamente eso de que lo personal es político, porque uno accede a la arena política desde las vivencias personales. Y no nosotras y nosotros descendientes de africanos en Argentina, que venimos enfrentando contextos totalmente adversos. En términos de educación, ir a la escuela significó siempre la uniformización de todos los que asistíamos a la escuela, pero una uniformización que respondía a un solo patrón y modelo, que era el blanco europeo. En términos laborales, las mujeres negras generalmente seguimos desempeñando las mismas tareas que durante la época colonial. ¿Qué hacemos en líneas generales? Claro que hay excepciones. Cuidamos chicos, limpiamos casas, nos ocupamos de los enfermos y cuidamos chicos de otros, no los nuestros siempre. En términos económicos, este es un país que se definió a partir de la batalla de Caseros como un país agroexportador, ¿no es cierto? Y en términos culturales, europeo, y en términos genéticos, como un país blanco. Todo esto que estoy describiendo, que son contextualizaciones, no hacen más que mostrar en qué arena tuvimos que nosotras desarrollar nuestra lucha política. Y cuando digo que lo personal es político, observé también que esto se basa en tres ejes fundamentales, para las mujeres negras por lo menos. El primero es el económico, el sustento económico, porque también observé que la mayor parte de los hogares se mantienen con el aporte económico de las mujeres negras. Esto podría parecer secundario, pero no lo es. Es un resabio de la trata esclavista, de la esclavitud, ¿no es cierto? El sustento económico. Nosotras siempre trabajamos fuera de casa, nunca tuvimos el dilema de que nos aburríamos en casa y que queríamos acceder al mundo del trabajo. Siempre estuvimos en el mundo del trabajo y a veces nos gustaría quedarnos en casa un poquito más. El otro aspecto o el otro eje en el que se basaría este axioma de que lo personal es político es, sin ninguna duda,
la transmisión, la conservación en primer lugar y la transmisión de los valores ancestrales de nuestras comunidades. También es una tarea que hemos asumido las mujeres negras desde siempre, todavía, y continuamos. Y el tercer eje, según pude observar, fue, y esto por observación práctica, empírica, la reivindicación y la lucha por nuestros derechos. Por lo menos a partir de la vuelta de la democracia en el año 82, 83, vi claramente cómo las mujeres negras salimos a la calle a plantear el problema del racismo, cuando en ese momento los derechos humanos atendían solamente, con razón, claro que sí que lo merecían, a aquellos que fueron perseguidos por razones políticas, encarcelados, torturados y muchos desaparecidos. Pero había otro factor, otra violación a los derechos humanos que tenía que ver con el racismo, que este país siempre pasó por alto, siempre soslayó, y es justamente el racismo institucional, por un lado, y algo que yo llamo el racismo silvestre, que uno lo vive en la calle, ¿sí? Cuando te gritan negro de mierda, negra, corre que de acá, no queremos negros en este país. Un racismo silvestre que a veces la gente ni siquiera sabe por qué se expresan esos términos, pero que el racismo estructural no ignora. El racismo estructural justamente es eso, una estructura que beneficia a los de piel más clara en contra de los de piel o las de piel más oscuras. Entonces quise poner en juego este axioma de que lo personal es político, porque para nosotras no hubo otra opción que esa misma, justamente a partir de nuestras vivencias personales, acceder a la arena política para reivindicar nuestros derechos. No hubo mucho para elegir, no tuvimos muchas opciones en ese sentido. Y justamente hablando de cómo las mujeres salimos desde siempre, las mujeres negras, a reivindicar nuestros derechos, me gustaría por ahí hacer un punteo breve, no voy a nombrar a todas, pero sí a muchas organizaciones y activistas negras de la Argentina, ¿sí? Desde los años 80 hasta el momento, que han venido trabajando en esta línea que yo les estoy comentando, ¿no es cierto? Porque no son conocidas, la gente no conoce de nuestra lucha, la gente no conoce de quiénes son nuestras lideresas, nuestros líderes y lideresas, no sabe que hay una resistencia negra desde hace siglos, que se viene manifestando a través de las formas de organización que se vieron los afrodescendientes y africanos en la Argentina. Las primeras fueron las cofradías, luego, eso en el siglo XVII, siglo XVIII y XIX las naciones, segunda mitad del siglo XIX las sociedades de socorro mutuo, muchas de las cuales siguieron funcionando hasta bien entrado el siglo XX. Y estas organizaciones eran llevadas adelante por mujeres, las mujeres negras de nuestra comunidad. En los siglos precedentes se destacó María Remedios del Valle, la capitana del Ejército del Norte. María Remedios se destacó por su inteligencia, por su coraje, por ser una estratega militar, a la que a Belgrano no le quedó más remedio que designarla capitana del Ejército. Ya los soldados la venían llamando la madre de la patria. Josefa Tenorio, abanderada del Ejército, la sargento Carmen Ledesma, entre otras, ¿no? Pero que pertenecen a un siglo XIX que todavía no negaba nuestra presencia, ¿sí? El siglo XX fue pródigo en, bueno, omisiones, silencios, ¿sí? Y en cercenar gran parte de nuestra historia, de nuestra presencia en el país, nuestras contribuciones al desarrollo de esta sociedad. Y es así como les digo que luego de la dictadura, y tomo este punto como un hito histórico porque la dictadura descabezó lo que era un incipiente movimiento negro que había empezado con Enrique Nadal, un afroargentino muy destacado, que fue torturado, luego liberado y se exilió en Europa, con las hermanas Platero, que ya en la década del 70 venían trabajando por un teatro negro, una manifestación que ya se había dado en otros lugares del continente, pero acá parecía impensable, ¿no? Un teatro negro con afrodescendientes. Las Platero tuvieron que exiliarse en el 70 y en los 80 regresan a la Argentina y vuelven a fundar lo que se llamó la Comedia Negra de Buenos Aires. Entonces, lo que quiero hacer es un poco acá, es una tarea docente, de explicarles, de mostrarles lo que hicieron nuestras mujeres a través de sus organizaciones. Y por ahí en otro momento podemos seguir conversando de otras cosas. En primer lugar, quisiera señalar la creación del Instituto de Investigación y Difusión de las Culturas Negras, un instituto que en los 80 trabajaba primero justamente la cultura africana en la Argentina y además las religiones de matriz afro. Y este instituto, que es hasta el día de hoy un templo de candomblé, fue creado, ¿sí? Y dirigido por Gladys Mallorca, una afrodescendiente en la Argentina. Lamentablemente Gladys murió relativamente joven, y sigue la tarea, sigue su tarea, no está abandonada, sigue en pie el instituto que queda en Villa Tesey también, desconocido para la mayor parte de la gente.
Bueno, como dije, la Comedia Negra de Buenos Aires, que en los 80 vuelve a resurgir con las hermanas Platero. La Casa de la Cultura Indo-Afroamericana, que trabaja desde las provincias o desde del mal llamado interior la cuestión afro en esos territorios que parecen desiertos de negros, y sin embargo todas las provincias argentinas han tenido presencia negra y en porcentajes que podrían realmente sorprender. Santiago del Estero, más del 70% de la población era negra, y hoy todavía encontramos poblaciones en Santiago, San Félix, el Bogotá, la Guanaca, íntegramente afrodescendientes. Bueno, hay organizaciones, hay gente que está trabajando con este tema. La Casa de África para el Intercambio Cultural, de 95, y dirigida por Irene Ortiz, una casa que tomó un tema también candente pero silenciado, el de los menores que viven como polizones en los barcos, que vienen del continente africano, escondidos en la bodega de los barcos, ¿sí? En condiciones, bueno, la mayor parte mueren en el camino, y son aquellos que conocemos son los que sobrevivieron. Irene Ortiz lo que hizo fue apadrinar a muchos de esos chicos y convertirse en su tutora. La organización África Vive, fundada por María Magdalena Lamadrid, también una de las más respetadas a nivel internacional, una argentina que tiene en el país muchísimas generaciones y que todavía hoy sigue en esta lucha por la visibilización de esta presencia de este aporte negro en la Argentina. La organización ¿Quiénes Somos?, también creada y dirigida por una mujer, María Rosa Payone, que lo que pretende es restituir identidades. ¿En qué sentido lo digo? Sabemos que durante la dictadura hubo desapariciones y apropiaciones de menores. Eso es un trabajo que realizan y muy bien las abuelas de Plaza de Mayo. Pero hubo muchísimos niños y niñas apropiados antes de la dictadura militar. Era una práctica más común de lo que uno podría creer. La apropiación y la sustitución de identidad de niños y niñas negres en la Argentina. María Rosa inició esta tarea de devolverle la identidad a estos chicos y chicas que hoy tienen más de 70 años y que tardíamente supieron que eran descendientes de africanos, porque les fue ocultado, les fue negado, y ella misma lo descubrió porque fue a tratarse de una dolencia de salud y le dijeron que tenía anemia falciforme, y le preguntaron, ¿pero quién es el negro en su familia? Ninguno, en mi familia no hay ningún negro. Bueno, pero esta enfermedad se transmite de manera matrilineal y es propia de las comunidades negras. Es así que María Rosa se encuentra con esta enfermedad, pero al mismo tiempo se encuentra con una lucha que había que llevar a cabo, que es la restitución de identidad a todos estos chiques que están todavía hoy buscando su lugar en el mundo. Bien, el grupo Bejuco de Freda Montaño, que trabaja lo que es las tradiciones y culturas de la Costa Esmeralda en Ecuador, una mujer que está acá hace más de 20 años. Carambenor es la primera organización de mujeres senegalesas en Argentina. Hay varias en el día de hoy, pero Carambenor fue la primera que se organizó, y el lema es la ayuda mutua, justamente, y asociarse y trabajar con otras organizaciones de mujeres senegalesas en el resto del mundo. Estas chicas tienen un origen común, que es Casamance, una zona del sur de Senegal, porque en principio eran la mayoría de las que estaban en Argentina. Hoy varió este panorama, hay muchas mujeres de Dakar, pero inicialmente estas chicas eran de esta zona. Bien, la dirige Seinabu Sani, ¿no? Senegalesa. ONIRA, la Organización Negra de Integración de Raíces Africanas, también dirigida por Ariel Izquierdo. TES, Teatro en Sepia, dirigido por la afrocubana Alejandra Ejido, que es otra iniciativa de hacer un teatro afrofeminista, ¿no? Trabajando con estas temáticas, y que ya ha presentado varias obras. No sé en este momento si están trabajando con algo en cartel. Sol no es país para negras, así que cuando puedas recomendarlo. Tema que es tertulia de mujeres afro-latinoamericanas que están trabajando en el análisis del feminismo desde una perspectiva afrodescendiente o negra, algo que estaba faltando, un análisis teórico, y también claro que hay intervención en la realidad y en la práctica, pero hacía falta una creación teórica, una producción teórica intelectual sobre el feminismo negro. ¿Qué es el feminismo negro? ¿Por qué es necesario un feminismo negro? Claramente porque nunca fue contemplado feminismo negro.
No puedo dejar de nombrar a mi institución, la Sociedad de Socorros Mutuos, la Sociedad Caboverdiana, creada en 1932 y a la que yo misma presidí en 4 oportunidades, con todo lo que esto significa de trabajo para poder justamente como mujer, como habiendo nacido en la Argentina, yo ya no era nacida en las islas, sino en el país, había una especie de estatuto no escrito de que los descendientes de caboverdianos no podían presidir una institución, tenían que ser los nacidos en las islas y hombres, claro. Así que empezamos a desarrollar una lucha a fines de los 80, de los 90, para poder apropiarnos de la dirección de la institución y bueno, lo conseguimos, con un trabajo que es claramente político, no hay otra forma de hacer las cosas para modificar la realidad si no es desde la política. En la Sociedad Caboverdiana de Ensenada, que es del año 27, estoy hablando de organizaciones que tienen casi 100 años de existencia y que son olímpicamente ignoradas por el establishment y por otras organizaciones de semejantes características, pero blancas o blanco-europeas, dirigida hasta no hace mucho por Carolina Caripolitis. Bien, la lista sigue, no son las únicas, no son todas, pero son bastante antiguas. Me parecía importante señalar esta existencia, esta presencia, como para estimularlos a que empiecen a investigar sobre estos temas. Bueno, ¿qué pasa con la presencia negra en Argentina? ¿Desde cuándo están organizados? ¿Cuáles son sus reivindicaciones? Un poco mi función vendría a ser esto, ¿no? Como el tábano, estimularlos a investigar sobre nuestra presencia. Yo sé que nos conocen, que han ido a la escuela con nosotros, pero sin embargo, a la hora de la verdad no hay negros en Argentina, dice la gente. Y nosotros fuimos a Jardín Infante, fuimos a la primaria, fuimos al secundario, en escuelas públicas, la mayoría de nosotras, y compartimos nuestra realidad con otros descendientes de diferentes raíces. Y sin embargo, la negación es sistemática. Habría que empezar a preguntarse, ¿no?, el porqué de esta esquizofrenia, ¿no?, el haber tenido, haber conocido y todavía hoy cruzarnos con personas afrodescendientes y seguir empecinados en esta negación de que no hay negros en Argentina. Claramente esto es racismo, claramente hay una cuota bastante de malicia, ¿sí?, por sostener ese modelo de país europeo, blanco, europeo. Entonces los invito a reflexionar. Si este modelo de país agroexportador, genéticamente blanco, culturalmente europeo, que se impuso desde hace más de 100 años, ¿cómo no podemos ver que ese modelo fracasó? ¿Y cómo no nos permitimos hoy reformular ese modelo de país que no sirvió para nada, salvo para sectores muy selectos de nuestra sociedad, que son los mismos que hoy se siguen enriqueciendo, más aún de lo que ya tienen? Las mismas 150 familias que diseñaron este país son las mismas que hoy siguen apropiándose de nuestros recursos, de nuestros derechos y conculcando justamente nuestro acceso a una vida mejor. Digo, los invito a reflexionar. Bueno, este modelo fracasó. ¿Qué podemos ofrecer como contrapartida de algo que claramente no funcionó, que llevó a divisiones, que llevó a violencia, que llevó a desapariciones, ¿sí?, con un montón de situaciones y de casos? Puedo hablar de la gamia, puedo hablar del genocidio armenio, podemos hablar del tráfico esclavista en la Argentina durante más de 4 siglos, luego el siglo posterior de silenciamiento, de olvido, de negación. Pero creo que la tarea es de todos, no es solamente un problema negro lo que estoy planteando. El racismo no es un problema negro, es un problema de nuestra sociedad que debe ser encarado en conjunto por esta sociedad, empezando a cuestionar el modelo y los parámetros con que pensamos y nos manejamos. Como digo, claramente todo eso mostró su ineficacia, mostró cómo se excluyó a grandes sectores de la población con esta línea de pensamiento. Creo que es hora de empezar a replantearnos estos paradigmas y claramente podemos crear otros nuevos. Fue posible en el siglo XIX, ¿por qué no hacerlo ahora en el siglo XXI? ¿Sí? Sobre todo con ustedes. Gracias. Respondió bastante a esta pregunta y a esta noción de no hay, no existen. Espero que haya quedado claro. Después puedan preguntar cosas. Flor. Bueno, buenas noches ya a todos. Gracias por estar acá, gracias a señorita Bimbo, a Luanda, Casa Brandon por brindarnos el espacio, hablar por nosotros, por y para nosotros.
poder contar nuestra historia, el racismo estructural y social que nos atraviesa, ¿no? Mi nombre es Florencia Mendilarzo, soy activista. Hace casi 5 años participaba en la agrupación Yango, una agrupación donde trabajamos contra la discriminación, el racismo y la xenofobia, la homofobia, transfobia y el sexismo, donde nos encontramos los jóvenes afros con una realidad en donde no nos dábamos cuenta de qué es esto de la invisibilización, primero dentro de las instituciones escolares, que es cuando empezamos a ir al primario. Bueno, nos encontramos como que somos los únicos negros dentro del aula, dentro del colegio. Tenemos a nuestros compañeros que nos miran de diferentes maneras, somos les negrites de mierda, nos llaman negres bolivianos, tomando el término de ser boliviano con ser negre, o sea, como que estaba mal, ¿no? Entonces nos inculcan ese modelo. Somos los negres de mierda, los negros bolivianos, los negros que estamos mal, los negros que no progresamos. Entonces crecemos con esa realidad. Después nos vamos dando cuenta de que no es así en realidad. O sea, estamos todos acá, o sea, les chiques. O sea, es un... O sea, crecemos con esta invisibilización constante en la que nos implica tener un activismo dentro de nuestras vidas, darnos cuenta de que tenemos barreras para ingresar a la educación, no solo en las instituciones educativas de secundaria, sino universitarias. No tenemos un reconocimiento, no tenemos un acompañamiento de los directivos, estamos soles en los colegios. No conocíamos a María Remedios del Valle. A María Remedios del Valle, muchos de nosotros la conocemos mediante organizaciones, mediante familias que nos hablan de ella. O sea, estamos hablando de una invisibilización de próceres que nos corresponde saber a todos, no solamente a nosotros, a la población y a la comunidad afro, sino a todos. Fue una prócer que luchó junto a San Martín, a Belgrano. O sea, gracias a ella hoy tenemos la libertad de la Argentina. Sin ella seríamos nada hasta el día de hoy, ¿no? Entonces nos atraviesa esto, el no reconocimiento de los próceres en las instituciones educativas, el no acompañamiento, no sentirnos cómodos, no poder ingresar a la universidad porque nos corre toda una opresión dentro y fuera de nosotros. El ser negre en la Argentina es ser nada prácticamente, porque no tenemos reconocimiento, no tenemos nada. O sea, bien, tenemos barreras estructurales que nos atraviesan en los trabajos también. O sea, no es lo mismo que yo vaya a dejar un currículum quizás hasta en un bar, que me van a ver, primero me van a sexualizar y probablemente me den el trabajo por mi cuerpo y porque pensarán que soy extranjera. Segundo, puede que no me den el trabajo porque no estaré capacitada para ese tipo de trabajo. Puede que
ni siquiera me tomen el currículum o me lo agarren. O sea, a esto es a lo que vamos cuando hablamos de barreras, ¿no? Del ser negre no es poder caminar la calle tranquilo sin escuchar, como decía Miriam recién, sin escuchar un morocha, un cuánto cobrás, un ay qué lindo tu pelo. Nos hipersexualizan todo el tiempo, el pelo, el cuerpo, nos extranjerizan, o sea, no nos reconocen como población argentina. En la Argentina pasa eso, se habla de que el país es estructuralmente blanco y descendientes de europeos. Se olvidan de la lucha que tuvieron los afrodescendientes para que hoy pueda saberse que este país es libre. Se olvidan las mujeres dentro del feminismo, también que existe un feminismo negro. Se olvidan que estamos... ¿El feminismo será antirracista o no será? ¿Será? Acá estamos y no nos vamos a quedar calladas ni callades. Vamos a luchar porque este feminismo sea antirracista, porque nosotras tenemos voz propia. Tenemos nuestras luchas, nuestras opresiones, que no es una opresión por ser mujer, es triple opresión. Somos mujeres, somos negras y somos pobres. El acceder a cualquier tipo de lugar se nos es difícil a todas y a todes. No solo a la comunidad negra, sino, o sea, no nos olvidemos tampoco de la comunidad originaria que hay en la Argentina. ¿Qué pasa con ellos? Que no se nos nombra, no se los invita. Hoy, por suerte, tenemos al de compañere que nos va a hablar un poco de ello. Pero hablando en sí de todo esto, tenemos que empezar a abrir un poco los ojos y empezar a mirar con otra perspectiva las personas que nos rodean y reconocer a cada persona de dónde es, y no preguntar, por favor, de dónde es, si es negro o si es negra. O sea, el de dónde es algo irrelevante para cualquier tipo de persona. Nada más que decir. Muchas gracias, Flor. Bueno, ¿cómo están ahí? ¿Cómo están todos? Muy bien. Ojalá sí, ojalá que se sientan muy incómodos. ¿Están escuchando cosas que nunca habían pensado quizás? ¿O que no se habían dado cuenta cuán grandes eran? Sí. Bien. Seguimos con vos. Gente, soy Nelly Yendi, soy afrocolombiana y hoy me preguntaron 5 veces de dónde era y eso que soy extranjera. Es realmente importante. Bueno, efectivamente estoy en la Argentina hace un año y medio más o menos, y entender este ejercicio del feminismo trata de entender otros estilos de vida a los cuales debemos ser estructurados, entender otros estilos de vida de los cuales tenemos que pensarnos, y es entender que existe una concepción social sobre la raza. Y si efectivamente o científicamente esta ha determinado que no existe, socialmente existe. Por lo tanto, en tanto haya esa percepción social, seguiremos hablando de racismo. Lo que quiere decir que ha sido la construcción mental más larga en la historia de la humanidad. Aún nos clasificamos entendiéndonos como razas. Socialmente, es así como funciona. Un cuerpo negro se acerca, transita y se autopresenta. No tienes que preguntarle nada, asumes. Y bueno, y si estás en la Argentina, eres extranjera,
Si estás en la Argentina eres prostituta, si estás en la Argentina algo pasa, atraviesa tu cuerpo, lo cual no es humano. Es decir, el feminismo negro, la base del feminismo negro es ir en contra de la deshumanización del cuerpo de las mujeres y los hombres negros. No basta con el patriarcado, no basta con el machismo. Aún nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, querida Elena, son entendidas como objetos, a la tutela de ese estadio blanco que debe condicionar absolutamente todo. Y como la Argentina es un espacio de marcos teóricos, aquí va el mío. Mi marco teórico... También. El empirismo de mis ancestras, sin duda, es el marco teórico de nuestra resistencia. Y es decir, que las anécdotas, vivencias, lo que estructura a las mujeres negras a través del ejercicio de la oralidad, de la cultura, de la resistencia y del proceso de visibilización, es simple y llanamente la carta, la ruta para seguir un feminismo negro. Y este feminismo soportado efectivamente en esa interseccionalidad. Hoy, como todos los días, me levanté siendo negra, pobre, ahora estoy en la Argentina, soy inmigrante, y eso no lo dejo en mi casa. No puedo hoy determinar ser negra y mañana ser, no sé, de pueblos originarios, hacerme pasar por blanca como la estructura del colorismo, que entre menos melanina tienes, más acceso tienes a esta estructura de sistema. Quiero mencionar algo que para mí es significativo, y es entender que existe una diversidad efectivamente como, y se lee por algunos autores, Carlos Muth es uno, investigador cubano, como que la diversidad es un capricho de la naturaleza. Pero ¿cuándo se vuelve problemático? Cuando en la estructura social se habla de diferencia. Una cosa es la diversidad y otra cosa es la diferencia. La diversidad la podemos ver en este espacio, hermosa por cierto, pero ¿cuándo se vuelve un criterio social de relacionamiento? Cuando hablamos de diferencia, de lo feo, lo bonito, lo limpio, lo pulcro, lo blanco, lo negro. Efectivamente es ahí cuando hay una intervención social la cual juzga por lo que se ve. La diversidad existe, es la columna vertebral e incluso de la misma humanidad, pero la diferencia, al parecer, va a ser la dificultad para entender muchos procesos, y ha sido la dificultad para entender el proceso del feminismo en la Argentina, por lo menos, como lo he vivido y lo he percibido incluso. Hay una feminista nigeriana, Oyeron Yoruba, la cual manifiesta que el patriarcado o el machismo no fue instalado en la época colonial para las comunidades africanas. Lo que quiere decir que comunidades yorubas en África y comunidades de grupos originarios en Estados Unidos, los cuales determinaban que se asumía un rol jerárquico de género, eso no existía en nuestras comunidades yoruba, no existía en los pueblos originarios. Que el criterio básico para establecer cómo se determinaba lo social era lo cronológico. A mayor edad, mayor sabiduría. Gente, si esto no es un criterio para entender que debe haber más feminismos y que el feminismo negro es indispensable, a mí que me quiten el turbante. Hace poco escribí algo en Afroféminas. No creí que me iba a citar en algún momento.
También son importantes las feministas sin cartón, y es hablar de estas mujeres, nuestras abuelas, nuestras madres, esas ancestras que son las abanderadas de nuestro feminismo, ¿no? La Argentina, y también la Argentina y el Cono Sur, efectivamente, si no mira para Europa, mira para Norteamérica, y a su interior simplemente vacía de contenido lo epistemológico, lo cognitivo, lo simbólico. Y efectivamente este feminismo interseccional, lo dijo Sojourner Truth hace muchísimos años: ¿acaso yo no soy mujer? Luanda respondería no, porque no soy leída como mujer. Y en ese no soy leída como mujer es precisamente que desde esa época nuestras ancestras, las cuales ustedes no leen en las bibliotecas, se googlea y no aparecen, son las que estructuran nuestra resistencia. Así que así está soportado, así lo viviremos y así lo lucharemos. Gracias, Negri. Y ahora Nehuen, que se presenta Sole. Bueno, mi nombre es Nehuen, tengo 16 años, soy una persona... Soy una persona transnominaria, mapuche por parte de mi padre y afrodescendiente por parte de mi madre. Vamos a incomodar a la gente blanca ahora. Antes que se sientan atacados, atacadas y atacades, quiero que por favor entiendan que esto también pasaba con el feminismo blanco en su momento. Cuando nosotros les estamos criticando cosas, ustedes obviamente les va a doler, se van a sentir mal, se van a sentir que no están en ese lugar de privilegio, porque le estamos moviendo cosas que antes no se les movían, básicamente. Bueno, mi charla va dirigida para dos tipos de personas, y me voy a enfocar en 4 ejes. Primero, dos tipos de personas. Para las personas racializadas que están presentes en la charla, quiero que sepan que no estamos soles, ya nos organizamos y ahora cada vez que necesiten ayuda, necesitamos hablar sobre estos temas, ya nos podemos juntar. Entendemos que no es una experiencia individual, sino que es algo colectivo. Y a las personas blancas les es una invitación a que por favor puedan descolonizar su privilegio blanco y puedan entenderlo y entender de dónde nace. Porque me ha pasado muchas situaciones donde feministas blancas me dicen: pero soy mujer, seguí siendo blanca. Soy marica, seguí siendo blanco. Pero no importa. Sí. Entonces básicamente lo que quiero ahora hablar de mi experiencia personal, luego lo que es el lenguaje racista, luego una crítica al activismo blanco y por último, apropiación cultural. Yo vengo de una familia donde son todas personas negras de distintas tonalidades, pero ninguna se ve como persona negra, porque piensan que fenotípicamente tienen que verse como la idea de negritud que se creó. Por ejemplo, cuando el 25 de mayo se le pinta la cara de negro a las niñas, totalmente horrible. Cuando pasa eso, solo genera más invisibilización y genera que solo existe una idea de negritud. Solo existe un tipo de negro. Lo demás es morocho, trigueño, mestizo, mulato. Todas palabras impuestas por lo que es la colonización. Todas palabras para encasillar nuestro nivel de negritud. Es totalmente horrible. Así que cuando una persona... A mí me ha pasado muchas situaciones donde me dicen: vos sos mulato. Ni siquiera, soy sambo. Sería sambo, no sería mulato. Tampoco. Entonces no usen esas palabras. Empezó por ahí más o menos, no usen esas palabras. Son horribles, por favor. No, o estas palabras como morocho. Todo para seguir encasillando en la tonalidad de negritud. Somos todas personas negras. Eso es lo que hay que entender y estar muy orgullosos de eso. Porque es muy fuerte estar orgullosos dentro de esta sociedad, porque lo único que se nos enseña es que la belleza es la blancura. Lo que se ve en la tele es blancura. Todo es blanco. Abajo, blanca. No, entonces dentro de este contexto, las personas que crecemos siendo negras en estas instituciones, como decía Florencia, es muy duro. Es muy duro en el sentido de que, por ejemplo, yo nunca usé mi pelo natural, por así decirse, y cuando lo empecé a usar al principio de este año en el colegio, que fue gracias a Luanda y a todo el grupo que está acá, que me ayudó mucho a que yo me sienta bien con mi pelo, la
La primera reacción de mis compañeros y profesores era tener, antes de entrar al colegio, tener un grupo de pibitas de primer año, todas así alrededor mío. Literalmente se me pusieron enfrente así y me empezaron a tocar el pelo. Y fue algo que yo me sentí muy mal. Cuando digo que me sentí muy mal, fue muy mal. Y yo iba hacia el colegio y los profesores me decían cosas como: ¿por qué te haces el pelo así? ¿Metiste los dedos dentro del enchufe? ¿Qué otra te pelaste con el peine? Todas cosas así. Yo siempre digo que me terminé rapando el pelo porque quería que crezca sano, porque el pelo estaba muy mal. Pero sinceramente me lo terminé rapando porque no aguantaba más a esta gente y no lo quería aguantar más. Entonces dije, bueno, listo, ya fue. La única salida que tengo contra esto es o alisarme el pelo o raparme. Y me tuve que rapar. Lo cual es, ahora que lo pienso, obviamente, es sumamente triste. Quiero que se pongan a pensar en eso. En cuanto ustedes pueden ir al colegio sin que les toquen el pelo, pueden salir a la calle sin que les pasen ese tipo de situaciones. Bueno, siguiendo con esto, me gustaría hablar de, como habló Miriam, de lo que es la historia negra, que tenemos mucha, y decir que no tenemos es sumamente triste. Que en las universidades no se ve y que en los colegios no se ve, es muy triste, y eso genera que mucha gente negra que es afrodescendiente se mira al espejo todos los días y no sepa que es afrodescendiente. Es totalmente triste. Bueno, a partir de esto, como tenemos historia negra, obviamente parte de nuestra lengua también lo es. Mucha lengua del castellano básicamente viene de africanismos. Palabras como denigrar, por ejemplo, que son palabras que en este caso son despectivamente. Cuando vos estás diciendo, me están denigrando o estoy denigrando a alguien, básicamente estás diciendo tratar como negro, tratar como una persona negra. Trabajo negro, trabajar como sirvienta, trabajar como negro, cosas que parecen que son obvias, pero no. Negro de mierda. Cuando dicen que negro de mierda es por negro de alma, es como... No, es totalmente obvio que viene desde un lugar racista y clasista, es como... Por favor, los dedos de frente. Después, por ejemplo, mambo. Mambo viene, es un tipo de música, o la palabra que en mi caso con mi grupo de personas usamos, que es alto quilombo. Quilombo significa, quilombo no significa mucho desorden. No, quilombo era cuando las personas afrodescendientes se escapaban del lugar donde estaban sus amos, se escapaban y podían compartir su cultura. Era un lugar donde estaban, donde eran ellos básicamente. Era un quilombo. Era lo que está pasando en ese espacio. Eso es un quilombo. Básicamente. No el desorden en tu cuarto. Eso no es un quilombo. Y es muy complicado hablar de esto en espacios donde son todas personas blancas, porque yo he hablado mucho de esto en el sentido de, en los colegios yo he hablado con compañeros diciéndole, por favor no usen esta palabra, no te hagas las trenzas, cosas así. Y es como para ellos, es como totalmente normal. Y para mí, yo estoy sole en un ámbito donde no me ampara, porque mis profesores fueron criados igual. Mi profesor de historia me dijo que no había historia afro en el colegio, que no había historia afro. Y yo literalmente le traje un libro y le dije, ¿y esto qué es? Contame qué es esto, porque no sé. Léelo y decime. Entonces, en ese sentido es muy complicado. Lo que es complicado también porque nace también en los lugares de activismo, que es lo que yo vengo a criticar el activismo blanco. ¿Qué es el activismo blanco? Que digan ni una menos y que no haya una negra, que no haya una originaria, que no haya una persona con VIH, que no haya una gorda. ¿Qué es ese ni una menos? Es un ni una menos de clase alta, blanca, hegemónica, cis, heterosexual. Entiendan la triple opresión, entiendan que también opresión tiene que ver de raza, género y clase. Si no partimos de ahí, sigue siendo un feminismo hegemónico, sigue siendo un activismo también LGBT hegemónico. Porque yo solamente veo en las películas LGBT, son todos hombres cis, blancos, que son todos twins. Tipo, ¿por qué? Es horrible. Necesitamos representación de nuestros cuerpos en la tele, en todos los ámbitos. Una persona negra también puede ser disidente. Estaría bueno que también se hable de eso. Por lo tanto, también... A ver, ¿qué es esto? Activismo blanco también son las personas que son denominadas white saviors, o salvadores blancos, que vendrían a ser estas personas que... No sé si vieron alguna vez una publicación en Instagram, por ejemplo, de una chica blanca que va a un país donde mayormente hay personas racializadas y saca unas fotos así con un montón de nenitos que son negros. Dicen cosas como, son tan felices con tan poco. O que dicen, yo siempre quise tener un negrito, o quiero que mi hijo sea negro. No, o dicen que quieren ser negros. ¿Por qué quieren ser negros?
quieren ser lo que tienen, la idea de negritud que tienen en su cabeza, quieren ser el estereotipo que tienen de negro, pero no quieren tener nuestras pieles, porque no saben lo que es correr el colectivo y que te pare un policía. No saben lo que es estar en grupo y que vengan un montón de policías a hablarte, a decir qué hacen acá. ¿Cuántas personas salieron con sus amigos blancos y los para la policía solamente porque estaban caminando? ¿Cuántas personas estaban en una esquina y vino la policía porque los quería sacar? No tiene sentido. Sí. Activismo blanco es Nati Peluso, Rosalía, Ariana Grande, Sara Eve, todas mujeres blancas que dicen ser feministas, pero es un feminismo solamente que lo veo en la pantalla y después no hay nada detrás de eso. Ariana Grande lo que hace es puro blackfishing, que es básicamente ponerse la piel. Ustedes ven el tono de piel que tiene Ariana Grande, se lo oscureció muchísimo, y hay una foto donde está al lado de Nicki Minaj y tienen el mismo tono de piel. Nati Peluso haciéndose las trenzas, haciéndose llamar mulata, haciéndose llamarse negra. No, por Dios, Sara Eve también haciéndose las trenzas y después atacándonos. Eso no tiene nada de feminista. Rosalía robando con la cultura básicamente de los gitanos. Dejen de robar, no, totalmente horrible. Y entender que dentro de nuestro contexto, la imagen en el que estamos ahora, nuestras trenzas, nuestros turbantes, nuestros pelos, nuestras rastas son totalmente políticos. Es totalmente político. Y eso es lo que me lleva al último punto, que es la apropiación cultural. Y en esto quiero hacer un gran paréntesis para hablar de Claudia Peiró, creo que es Claudia Peiró, que hizo una nota en Infobae a partir de lo de las trenzas de Ángela Torres y habló de la comunidad afroargentina como una comunidad imaginaria y nombró a mi compañera Jennifer Parker, activista negra, afrodescendiente, de feminismo interseccional y antirracista, como activista estadounidense. Es una falta de respeto. Literalmente, informate un poco, lee algo, no puedes decir tratando de comunidad imaginaria. Eso es lo que veo también con lo que es la invisibilización. Hablan de nosotros, pero cuando hablan de nosotros hablan solamente para tirarnos mierda, básicamente. Es eso. Bueno, ¿qué es la apropiación cultural? Es cuando una persona dentro de un grupo que es hegemónico, dominante, que suele ser opresor, toma elementos de otra cultura que suelen ser sagrados, que son elementos o suelen ser códigos de vestimentas o elementos estéticos que usamos nosotros para identificarnos. Estas personas, cuando se los ponen, pierde todo el significado, ya que esas personas aparte no son discriminadas por esto. Las mujeres en Estados Unidos, no creo que era en Venezuela, perdón, les parte de su salario es para que se planchen el pelo, a las mujeres negras, ¿no? Para que se planchen el pelo. Aparte es muy malo plancharse el pelo para el pelo afro, es totalmente malo. Después, les piden por favor que no vayan con trenzas, cuando las trenzas son peinados protectores para nuestro tipo de pelo. Muchas personas blancas han hecho trenzas y me han dicho, se me está saliendo parte de piel de la cabeza, se me está haciendo mierda el cuero cabelludo, se me cayó la trenza con el pelo, y es tipo, sí, y sí, se me para tu pelo, hermana, ¿qué querés que te diga? Y te lo avisé. La conclusión es que nosotros somos criminalizados, perseguidos por usar nuestros peinados, y es una forma de volver a tener nuestra cultura que tanto nos robaron. Entonces, no me digas que te lo haces por moda, no me digas que te lo haces porque te encanta la cultura negra. Pues si entendieras la cultura negra, no lo harías directamente, no lo harías totalmente. Bueno, y para terminar me gustaría leer, antes de terminar, un texto que escribió mi compañera Analía Iglesias, feminista antirracista e interseccional, activista afro-argentina de la apropiación cultural que lo leyó en la Facultad de Derecho, que es la pelada que está allá. Tenemos que construir redes de apoyo, que son invisibles para su distante existencia privilegiada blanca, para ayudar, consolar, orientar y fortalecer a las víctimas de racismo cometido por personas que ofendidas cuando les enseñamos donde no tienen que estar, se victimizan ellos mismos. Mi cultura para vos es moda, y es mostrarte como un ser libre y sin prejuicios para nosotros, es empoderamiento en un mundo donde la norma es blanca, y es conexión en un sistema que se ha encargado de borrarnos de la historia y de desvincularnos de nuestras raíces. Para vos es fetichismo, es exotismo, es accesorio. Para mí es símbolo de resistencia y lucha.
para las personas blancas, sean antirracistas. No me sirve que me digan que no dicen negro de mierda. Cuando tu amigo esté diciendo quilombo, decirle, no, está mal. Cuando tu amiga que no es afrodescendiente se quiere hacer las trenzas, no, está mal. Y para las personas racializadas, quiero decirle que ya estamos juntos, que se queden tranquilos y que el antirracismo duele, pero sanará, pero sanará. Muchas gracias. Bueno, es tanto más lo que podíamos hablar y preguntar. Me parece que sería bueno un espacio de preguntas, y con esto acá me tomo una atribución personal, que es plantearles una tolerancia cero para ciertas cosas. Cuando nosotras empezábamos a hablar hace unos años, y el feminismo no empezó en Twitter hace unos años, hablábamos de aborto, hablábamos de homicidio, venían les machos a decirnos, bueno, no es para tanto, que hacía falta pintar las paredes, ¿cómo se va a enojar tanto? Así esos no son los modos, esas no son las maneras, así no vamos a entender. Y creo que todavía, aún habiéndoles escuchado, no llegamos a comprender el dolor que causamos y la historia de dolor que venimos causando, y que hay preguntas para las que, pese a que tengan curiosidad o de verdad quieran preguntar con las mejores intenciones, les pido que las piensen 3 veces antes de hacerlas, porque va a haber tolerancia cero. O si las preguntan, bánquense en la respuesta, y lo que puedan llegar a ver como un enojo o una hostilidad, porque es lo mínimo que se puede sentir, calculo yo, estando en ese lugar del que no tengo idea por ser blanca. Entonces, abiertas las preguntas, con respeto y con cuidado, por supuesto. Susi, usted tenía preguntas. Mira que la cancelamos, Cancelamos la mitad de nuestros consumos culturales ya. Me siento pésimo, y ojalá se sientan igual de pésimo que yo. Y bueno, entiendo que está funcionando si me siento tan mal. Yo quiero más, no tengo una pregunta, pero sí necesito más ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, corrijo a alguien cuando dice la palabra quilombo, corrijo a alguien cuando se quiere hacer trenzas. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué no estuvimos haciendo todos estos años? Tenemos años de deuda. ¿Cómo empezamos a resarcir esto? ¿Cómo construimos un feminismo antirracista? Visibilizando a la comunidad afroargentina dentro del territorio es como lo primero que se tiene que hacer para ser antirracista. ¿Qué más? Eso, totalmente, ceder espacio. Por Dios, hace, ¿cuánto? Creo que es 2 años que las mujeres recién afroargentinas tienen un espacio en el encuentro plurinacional. 3 años, nada. A nivel histórico hay nada de esto, el espacio que tienen mis compañeras y las disidencias. Es nada. Es eso, entender su privilegio y poder hacerle entender a otras personas también cuál es su privilegio, y hacerle entender a sus compañeros que tienen afrodescendientes que está bien, tipo, si se quieren quejar. Porque capaz que en muchas situaciones no nos quejamos porque ya rompe las bolas, que siempre somos las mismas personas que tengamos que hablar sobre esto, que las otras personas no se quieran informar porque sinceramente no les atraviesa, por lo tanto no se quieren informar. Entonces es como si nosotros somos siempre las personas que rompemos las bolas, ya les jode, lo único que hacen es apartar. Entonces lo que sería bueno de esto es que acompañen en ese sentido, que acompañen, porque yo he tenido compañeras que han dejado de ir a marchas feministas porque ven a muchas pibas blancas con trenzas. Eso es súper doloroso, sinceramente. Están dejando de lado algo que es muy fuerte. Están dejando de lado un montón de mujeres y disidencias que pueden hacer demasiado y que necesitan ser reconocidas también. Eso, no tratamos de exagerar. Totalmente. Sí. ¿Se acuerdan cuando decían eso con el tema de las mujeres? En el sentido de, es un piropo, es
Es la cosa sana, es lo que hacemos, sí. Aparte, esto me voy a decir. Que una persona negra diga que no les jode la apropiación cultural, no significa que no nos duela como comunidad. O que no haya racismo. Porque muchas veces, vuelvo a tomar con el tema de feminismo, no blanco, pero en este sentido, sino un feminismo más como hegemónico, para que se pueda entender, que cuando una piba dice que no les jode que le piropeen en la calle, un macho se agarra de eso y dice, entonces lo puedo hacer, si a ella no les jode. Lo mismo pasa con las trenzas. Si una mujer negra dice que no les joden las trenzas, no significa que te las puedes hacer, porque somos una comunidad mucho más grande. No somos solamente una experiencia propia. Pero bueno, tendría que decir que no somos exagerados, en serio, Nos dolió mucho llegar hasta acá. Nada, que se pueda respetar eso. Y cuando hay grupos, Wanda lo ha pasado un montón, cuando hay grupos que tienen cierto tipo de visibilidad, o los carteles sean afro, o que el nombre sea de algún lugar de África, o que tenga que ver con africanismos, o que tenga que ver con la comunidad, interpelar a ese grupo y decir por qué estás usando ese nombre, por qué te estás visibilizando de esta manera, por qué no hay negros en tu grupo. Eso es primordial, porque tribales. Exactamente. Cuando bailan danza africana. Exactamente. África es un continente. África es un continente, tiene 56 países con más de 2000 idiomas. Lo mismo con las trenzas africanas, no son trenzas africanas, cada trenza tiene su nombre, son cornrows. No son solamente peinados, son simbología ancestral del lenguaje no verbal, porque mucho antes de la trata esclavista la utilizaban también para asemejar lo que significaba la naturaleza y diferentes tipos de clases sociales. Si tenían hijes, si no tenían hijes, de qué nación era, porque no son tribus, son naciones, o sea, hay muchísimo que se puede aprender y hay muchísimo que se puede dejar de seguir y perpetuar a través del aprendizaje. Aparte también con lo de las trenzas, cuando fue luego lo de la esclavitud, las mujeres negras, por ejemplo, trenzaban el pelo a las niñas, se las trenzaban y se hacían con las trenzas mapas para poder escapar. Entonces no me digan que son solo unas trenzas. Si saben toda la ancestralidad y saben todo el dolor que hay detrás de esas trenzas, no me digan que son solamente trenzas, porque es una falta de respeto. Una persona afro se las hizo, que una persona afro te la haga, que se lo está haciendo para vivir. Literalmente es la forma que tiene para vivir. No vamos a ir a atacar a la persona afro y decirle, vos estás haciendo trenzas, una persona blanca. No, porque es la única forma capaz que tiene para comer. Entonces no va más por ese lado, más por un lado de entender qué es lo que cuál es el privilegio blanco y qué es lo que estoy haciendo mal en este sentido. Diría mi sobrina más del mundo mundial. El racismo es un tema estructural, efectivamente se decía, pero es un sistema que garantiza que unos estemos en la base y otros estén en la cúspide. Lo que hablamos en este momento es del racismo cotidiano, silvestre, como manifiesta la profe Miriam. Pero hay un sistema de toma de decisión que racializa y ubica sistemáticamente, efectivamente, a todos de acuerdo a nuestra tonalidad, procedencia, estructura. Quien toma decisiones, quien se educa, debe rescatar este tipo de cosas dentro de la academia, dentro de lo laboral, esta perspectiva que no solo atraviesa el hecho de tener o no más melanina, ¿sí? No solo pensarse en el caminar, en esperar a enamorarme de un negro, una negra, para que esto me agite, esperar tener un hijo con una condición específica para que esto me agite. No puede ser así, porque el mundo toma decisiones precisamente con estas estructuras. Y estas estructuras son que cuando nos levantamos de manifiesto político, efectivamente tomamos decisiones dejando siempre en la base a una comunidad vulnerada históricamente. ¿Por qué mis docentes no hay afro? ¿Por qué no lo cuestionan ustedes también? Hay una gran población migrante, nacional, que es capacitada, docente y demás, pero ¿por qué no están en los espacios? Si se agita desde esa perspectiva, se pueden agitar otras estructuras. No hay que dejarlo solo también en lo cotidiano. Hay una actividad que yo hago cuando doy capacitaciones también en temas de personas trans, que es en secundario más que nada, que es con cuántas personas negras trabajás, con cuántas personas negras te levantás día a día, cuántas personas trans
¿Con cuántas personas trans, perdón? ¿Cuántas personas negras son tus docentes? ¿Con cuántas personas negras cursás? Tipo, eso también tiene que hacer ruido, porque cuesta más siendo una persona negra llegar a un nivel universitario, llegar a un nivel secundario a veces, porque también se nos posiciona en un lugar de pobreza terrible. Como siempre estamos en ese lugar, porque es el único lugar que se nos deja estar. Nada, que se entienda eso también. ¿Alguien pensó en su pregunta y la quiere hacer? Ahí la tengo. Yo quería agregar algo. Sí, sí. En cuanto a las soluciones, reparación histórica, Sí, es una carrera esto, ¿no? Digamos que los afrodescendientes salieron 500 años después sin los bienes, sin las propiedades, sin las carreras universitarias de nuestras familias para que pudieran sostener nuestro futuro. Así que cedamos lugares, cedamos cosas que las personas racializadas no pueden pagar. ¿Por qué? Está bien que la persona afrodescendiente trense a una persona blanca por necesidad, y de igual manera una persona blanca va a aprender este arte y lo va a hacer más caro, y ya nadie va a ir a la persona racializada, a la negra, a que les trence, sino que van a buscar ahora a esta persona blanca que aprendió, que es propio este saber, porque es más cool, porque es más conocida, entonces voy a ir con tal trenzadora que ya nunca creció con esto, ni es la base de su sustento. Así que hay que ceder los espacios. Si yo soy ahora docente de danza afro, entre mil comillas, y cobro muy cara la clase, y ni siquiera las personas racializadas o las personas que viven esta historia, que tienen estos cuerpos y que tienen el deseo de conocer esta historia, de dónde vienen sus aborígenes, de dónde vienen sus ancestres, ni siquiera podemos acceder a eso por la pobreza. Y vos has capitalizado un conocimiento por tu privilegio blanco y dinero, y has ido, no sé, a África y has expropiado saberes y has montado tu academia en Argentina y tenés un montón de personas que pagan mes a mes esta cuota, y ni siquiera les negras que no conocemos esta historia porque ha sido robada, no tenemos ni siquiera acceso a aprender a bailar nuestros bailes ni a conocer nuestra historia, porque también estamos siendo excluidos de estas clases. Entonces, si aprovechás económicamente de los saberes de los afrodescendientes, de los africanos, si te aprovechas de eso, por lo menos da espacios gratuitos a las personas racializadas, pobres, que no tienen cómo pagar lugar a esto. Levanta la voz lo más que puedas. No, quería preguntar y que nos cuenten un poco más, porque siento que es un tema que todavía queda un poco visibilizado, o por ejemplo esto de que la profesión que por ejemplo se está dando mucho lugar a la conversación, pero el uso de la N-word. No olvidé decir eso. Cuando alguien baja está, no digan niga, no lo digan. Ni en las canciones, me chupa un huevo que Drake lo diga o quien lo diga. Y ahora sí me voy a enojar porque esta palabra es muy dolorosa. No la digan. De la N-word. Tipo, básicamente la palabra niga, yo sí la puedo decir, suena. No la usen cuando canten, no me importa que sea una canción, no me importa si la están usando, ¿cómo se llama? Si están citando algo, no la digan. Y esto, yo tuve muchas peleas en este sentido con muchas personas, por ejemplo, maricas blancas, que querían ser el estereotipo de mujer negra. Pensaban que ser el estereotipo de mujer negra era ponerse unos aros grandes, unas uñas largas y hablar todo así. Eso no es ser negra. Eso no es ser negra, es básicamente el estereotipo que se genera la mujer negra. Nada, básicamente eso, que la palabra no se diga porque es muy hiriente y muy doloroso. Eso sí, cuando supieran que sus compañeros que cantan trap, por ejemplo, muchos traperos argentinos la usan, muchos traperos blancos, no la usen. En serio, sinceramente, no la usen, es muy mala esa palabra. Tiene mucha historia y es muy dolorosa para nosotros. Bien, allá hay una mano. Bueno, aquí la compañera tiene prioridad porque yo quiero. Bueno, también quería decir, para agregar lo que dijo Niwen, que si escuchan una canción de docente
diga, vayan a sus redes a quejarse, porque eso es lo que necesitamos también, que ustedes vayan a quejarse y que ustedes cancelen a los artistas que son apropiadores, que son racistas, que no escuchan, entonces sí. ¿Qué cosa? Escuchan a gente negra haciendo música negra. No escuchen a Nati Peluso, no escuchen a Sara no escuchen a hay música negra también para por favor. Estas sentencias que se hacen los... Sí, no, basta. Eso tienen que hacer ustedes. Dejar de escucharles. Aparte, muchas feministas nos venían a decir, feministas blancas, nos venían a decir cosas como, le van a tirar mierda a Ángela Torres, pero no le dicen nada a Duki. Cuando pasó que Duki se hizo las trenzas, dijo la N-word, fuimos ya a decirle, hicimos toda una movida para decirle, pero nadie nos dio bola. Y como pasó ahora con Ángela Torres, le tocamos un privilegio blanco a una chabona que es muy famosa, no es que sea más famosa que Duki, sino que pensamos que las personas blancas pensaron que no le estábamos dejando tener libre albedrío, sinceramente. Pensaban que porque no le dejábamos hacer algo que a nosotros nos dolía, empezaron a decirnos, ay no, porque solamente lo hacen con las mujeres. Mentira, saltamos a bardear a todos los hombres y saltamos a ponerle un paro a todos los hombres blancos que hacen trap en Argentina, que son totalmente racistas. Quería hacerles una pregunta en general, perdón. Que con esto de ir a ocupar el lugar de decir, che, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué dice eso tu canción y tal? A veces da miedo de convertirse en un feminista también, como de hasta cuál es el límite de que una persona blanca puede ir y decirlo, tenemos libertad de libre albedrío para ir y putear como queramos, cuando alguien blanco esté ofendiendo a una persona negra. Para mí es fundamental que cuando una persona habla negra, viene a cuestionar Bueno, me rinde. Cuando una persona negra viene a cuestionarles algo que es racista, no negarlo, no tratarnos de exageradas, no correr a victimizarte, sino asumirlo y ser consciente de lo que estás haciendo. Eso es fundamental. En ese sentido tampoco somos separatistas. Que las personas blancas le digan, eso es ser antirracista. Que vos vayas y le digas a Duki, che, bro, ¿qué onda con esto? ¿Por qué dijiste niga? ¿Por qué te hiciste las trenzas? Sí. No es seguir ocupando espacio de otro donde debería otro. Claro, a mí me gustaría decir algo que es que básicamente el ser antirracista es también dejar de consumir cosas que son racistas. Entonces es como... Duro, esto cuesta, la verdad es que... Bueno, pero sí, en el proceso de ser mujeres... Realmente. Sí, o sea, me gustaría también que dejen de hipersexualizarnos y exotizarnos, o sea, porque mismo en la lucha me encuentro con un montón de compañeras que dicen, ay, bueno, pero yo te veo como alguien superior a toda la lucha negra, yo los veo superiores porque vienen de años de esclavitud, y es como, no, o sea, por favor corten con eso, o como porque somos más hermosos, o como que todos bailamos y cantamos, hacemos todo perfectamente bien porque somos negros y la sangre negra, y esto como de siempre ponernos en un pedestal en parte, que nada que ver, porque es lo cool. Entonces es como dejar de reproducir estos patrones que no existen y que nos ponen en una posición que no tenemos por qué estar y que nos molesta. Entonces a la hora de, si bien no hay que encabezar ustedes como personas blancas, ponerse a ir a, porque también escuché de yo tengo que liberar, o sea, tengo que estar ahí al frente de esta lucha, porque también es mi lucha, y entonces es como que no. Ustedes nos acompañan, pero no es su lucha, porque no son personas racializadas. Simplemente tienen que apoyarnos y decir, bueno, mira, esto no está mal. Igual a veces nos ayuda muchísimo que sean aliados, porque la gente blanca escucha a la gente blanca. A nosotros no nos escuchan. No nos escuchan. Así que bueno, gracias por todo este espacio que se dio para visibilizarnos. ¿Se sienten machirules? ¡Sí! Fuerte, ¿eh? Todas Raúl. ¿Quién está por ahí con una mano? Antes había visto esas manos por allá y ahora Yo quería hacer una pregunta rápida, como desde nada, sintiéndome la verdad resarpada con un montón de cosas, me quiero matar, gracias, porque es un terror, pero bueno, creo que ojalá nos pase un montón de nosotros. ¿Sos afrodescendiente? ¡Wow! No lo sé, no
Instagram, bardear y dejar de consumir un montón de mierda, pero venir a espacios reales. Venir a la marcha antirracista los días 21. Sí. Venir los días 21 a la marcha antirracista y cuando nosotros interpelamos a las feministas dentro de las asambleas del 21 de marzo para la organización de las marchas, entender que no estamos violentando, nos estamos posicionando. Estamos diciendo lo que está pasando, nos está atravesando y cuando discutimos por el documento, discutimos por otras cosas, o nuestras consignas sean escuchadas, no decir ustedes son las violentes o ustedes no están entendiendo cómo es la dinámica de la sociedad. No, acompañar. Pero yo digo, nada, desde la ignorancia, ¿no? Como algún espacio en el que se pueda participar realmente, como digo, acompañando, sinceramente, ¿no? Tipo, es mi lucha, bueno, quiero acompañar, ¿no? Bueno, aquí pasa algo y es que considerar a la población, a la comunidad afro como un sector básicamente homogéneo es un error. No hay espacios físicos donde nos puedas encontrar porque seguimos estando antes de la época. ¿Sí? No somos, hay una diversidad increíble dentro de la misma comunidad, hay ejercicios organizativos, la profesora lo mencionó, hay ejercicios desde este lado, como manifiesta Neue. Sin embargo, no somos una masa homogénea, con conceptos homogéneos, estructurantes. Hay inmigrantes, hay una diversidad sexual increíble. Lo que quiere significar es que aquí, en este momento, hablamos del tema básicamente fenotípico. Y es como nos ven como personas negras. Ahora, ¿qué te interesa? ¿Qué te llama? ¿Desde qué lado quieres ser aliado? Bueno, hay diferentes frentes. También hay un error de considerarse la comunidad o la población universalmente el estadio general de la humanidad, lo blanco, y el resto somos los subhumanos. Entonces, el blanco está acá, que es el universo, y el resto somos los grupos. Y se parte por pensar que somos sectores homogéneos. Universal es igual, la humanidad es universal. Así que hay que pensarla desde ese lugar. Bueno, ¿qué te interesa? ¿Qué es lo que quieres ver? Y efectivamente, ¿desde qué punto te puedes posicionar? Gracias. Perdón. Bueno, tenía una pregunta porque en el encuentro plurinacional del año pasado descubrimos junto con mi hermana que éramos actores afrodescendientes. A partir de eso, de descubrirnos como afrodescendientes, me pasó al poco tiempo en la facultad en donde curso, racismo. Empezaron a cargarme por mi cara, por mi forma. Y mi pregunta era si había alguna organización que haga como un protocolo antirracista para las instituciones, a nivel educativo. O sea, retomando lo que el compañero acaba de decir, a mí me interesa el educativo. De ahí por ahí performatear ciertas instituciones, porque yo me encuentro totalmente sole, en ese momento al menos, y me gustaría saber si hay alguna organización que se encargue exclusivamente del educativo para poder. Sí, claramente existe en el nivel educativo un proyecto de la UNESCO que tiende a erradicar el racismo y la discriminación en esos espacios académicos y educativos. Claramente que todavía no fue asumido por todas las universidades. Hizo punta la Universidad de Avellaneda, que esta misma semana que entra va a hacer un seminario sobre cómo erradicamos el racismo de la educación. Ese es un punto de partida, pero se espera que otras universidades asuman este mismo compromiso. Es una semana de un seminario intensivo para capacitar docentes y alumnos en hacer una práctica antirracista, concreta y activa. Pero claramente va a ser un trabajo de bastante tiempo, porque imagínate que fue la misma academia, la misma universidad que construyó estos estereotipos, los antropólogos y antropólogas que estudiaron a nuestras comunidades, que nos pusieron en ese lugar, los que diseñaron la teoría de las razas y hicieron ese escalafón de razas superiores y razas inferiores. Claramente viene de ahí todo ese conocimiento que después se vulgarizó. Pero hay intentos para empezar a desmantelar ese sistema y creo que la Universidad de Avellaneda es un buen espacio para arrancar, pero tenemos que bregar para que otras universidades asuman estos protocolos. Bueno, voy a contestarla. Quería decir que esto para todos mis compañeros afrodescendientes, que ante una situación de racismo hay lugares pocos y todavía poco preparados
pero que siempre ante cualquier situación hay que denunciar, porque hay una realidad. El Estado, como poder, lo que hace es moverse por estadísticas, porque está todo bien denunciar por las redes sociales y yo apoyo a las compañeras y compañeros que denuncian por las redes sociales, pero también hay que usar los pocos mecanismos que tenemos para hacer denuncias, como por ejemplo, y aunque funcione más o menos, el INADI, hay que hacer la denuncia. Y es muy probable que el INADI archive esa denuncia, pero hay que hacerla, porque queda registrado que hay un caso de racismo. En la ciudad de Buenos Aires la discriminación es una contravención, es decir, es un delito menor. Y es muy probable que la archive porque en general estas situaciones se dan en ámbitos que es muy difícil para nosotros probar que hemos sido víctimas de racismo, pero hay que denunciar, queda registrado. Está el Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo, donde tengo la suerte de trabajar, y siempre a mis compañeros invito a que hagan la denuncia. Algo siempre se puede hacer en las instituciones. No hay un protocolo, me parece una genial idea como para empezar a trabajarlo, como dijo Mía, en la Universidad de Avellaneda, pero me parece que estaría bueno para que tenemos la suerte o el privilegio de estudiar en nuestros propios espacios, poder empezar a generar, ir a proponerlos, no esperemos que lo hagan porque no lo van a hacer. Y denuncien, siempre digo denuncien, aunque no sabemos en qué va a quedar y probablemente, porque el sistema también hace que esta ciudad es estructuralmente racista, hace que el Poder Judicial y los diferentes mecanismos de denuncia que hay también lo sean, pero denunciemos. Y acá me pongo a disposición para eso. A ver, por ahí hay otra pregunta, ya que la tengo acá. Quiero hacer una pregunta del lado de esto de cómo se ve a los negros, cómo tienen que ser y cómo son. Si tenemos cómo realmente, digamos, pero cómo identificarlos, sin clasificarlos, sino porque tenemos algún amigo que por ahí no sepa que puede ser afrodescendiente. Porque siempre está este chiste de que si no sos la imagen de negro, puedes tener descendencia de musulmanes, de árabes, por ahí son afroamericanos, pero como no están en Argentina, no lo sospechan como quiera. ¿Cómo les incentivamos a que realmente descubran de dónde vienen? Algo para empezar y que después los demás aporten. Por eso creamos el término afrodescendiente, que justamente es mucho más abarcador y complejo que simplemente negro, que sí alude a una categoría racial o racializada, que como digo, sabemos que fue diseñada, hecha a pedido, y que si bien las razas no existen, el racismo sí, porque sí lo sufrimos cada día. Por lo tanto, no podemos pasar por alto, porque hay personas que piensan con estas categorías raciales. Pero desde las organizaciones negras, a lo largo de todo el continente, y sobre todo preparándonos para la Conferencia Mundial contra el Racismo que fue en Sudáfrica en 2001, hubo una reunión en cada continente, y acá en Santiago de Chile se hizo la reunión previa en que las organizaciones y sus líderes y lideresas adoptaron el término afrodescendiente, que claramente aquí adquiere entidad jurídica frente a Naciones Unidas, pero que también es un concepto político, ¿sí?, de activismo político. Entonces, ¿quiénes son afrodescendientes? Sería la pregunta. En primer lugar, se considera afrodescendientes a los provenientes o descendientes de los africanos y africanas esclavizados durante toda la trata esclavista. En eso no hay ninguna duda. Pero este concepto se fue ampliando con los años para, por ejemplo, también incluir a los migrantes y sus descendientes en los diferentes países a los que se dirigen. Entonces, no es verdad, como he escuchado hace muy poco, que sos afrodescendiente solamente si descendés de ese tráfico esclavista en las Américas. Hay muchas otras corrientes migratorias, incluso dentro de América misma. Migraciones de Colombia, Brasil, Chile, Bolivia a la Argentina, y esas personas que se hubieran decidido migrar de forma voluntaria, aunque no en mejores condiciones que en el pasado, también son afrodescendientes. Primer punto. No necesariamente tenés que tener la piel negra, no es una cuestión de melanocracia. Vos podés ser afrodescendiente simplemente porque reconoces un antepasado o antepasada de origen africano. Tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus tías, alguien en tu familia te da esa entidad de ser afrodescendiente. No necesariamente, porque a veces es difícil también llegar a descubrir en la genealogía de dónde viene esa persona. Sí, sabés seguramente, porque en la familia se habla, ya sea por acción o por omisión, de la abuela negra, o a la que escondieron para que no se sepa que era negra. Entonces ya sabemos que ahí hay una presencia afro que te convierte automáticamente en afrodescendiente. También es una categoría que nos sirve a fines censales.
¿Por qué? Porque como ustedes bien dijeron en varias oportunidades, hay un estereotipo del negro. Parece que ser negro, negra o negre es como Kunta Kinte, que es un personaje muy famoso de una serie Raíces que se pasó en la Argentina hace muchos años y que era el negro muy negro, sí, muy caracterizado como tal y además como salvaje, como primitivo, hablando una lengua balbuceante porque se supone que no manejamos idioma. Hay una imagen estereotipada de esto ser negro o negro. Bueno, esa imagen es eso, un estereotipo. La diversidad al interior de las comunidades afro es muy grande, lo pueden ver mirándonos, mirando a las compañeras, y todas somos descendientes de africanos. Todas somos descendientes de africanos. Y yo me atrevería a decir que ustedes también son descendientes de africanos. Tendrían que empezar a investigar un poco más en su familia, porque yo no te puedo decir a vos que sos afrodescendiente, aunque lo pueda ver como lo estoy viendo ahora. ¿Por qué? Porque respetamos la autoidentificación también. Tenés que llegar a esa conclusión por tus medios, por tu convicción, incluso por tu convicción política, porque ya ni siquiera es importante cuánta melanina tengas, sino en qué lugar te pones en esta lucha. También vos podés ser negra si te pones en un lugar de lucha, y ya sos negra para nosotros, en un lugar de lucha política, ¿sí? Ser negro, negra o afro es también una decisión política, ¿sí? Porque muchas de nosotras que somos claramente negras podemos haber adoptado otra actitud de comodidad, de pasarla bien, asumir los estereotipos de la mulata bien sucedida en Brasil, la mulata cubana, y ahí gozar de ciertos privilegios que devienen de los estereotipos. Pero si vos te asumís como un lugar de lucha, entonces ya estás siendo negra o afrodescendiente. Quiere decir que hay dos niveles, ¿no? Dos dimensiones. Vos podés averiguar, preguntar en tu familia dónde están los africanos, los pueblos originarios que también están, y asumirte desde ese lugar. Pero también si acompañás una lucha que tiene que ver con la reivindicación de nuestros derechos, claramente sos afrodescendiente. Y sería interesantísimo el próximo censo, el año que viene, asuman esa identidad, para no seguir invisibilizando a esta población. Los últimos registros hablan de un 4 o 5% de población negra en Argentina o afrodescendiente. Alrededor de 2 millones de personas que se consideran a sí mismos afrodescendientes. Pero si nosotros hacemos un trabajo de sensibilización, como el que estamos haciendo hoy, o un trabajo a partir de los medios de comunicación, podemos llegar a porcentajes del 20% o más de población afro en la Argentina. Pero tiene que ver con un posicionamiento político claro, activo, antirracista, por un lado. Eso es a nivel sociopolítico, pero como dije hace un ratito, lo personal es político y lo político es personal. También investigar en tu familia quién tiene esa entidad, que seguramente está, porque hasta 1820, 1830, antes de las grandes migraciones, la población argentina era básicamente negra, indígena y los colonizadores europeos, que eran minoría. Entonces, ¿de dónde venimos los argentinos? Si observamos ese tronco, no hay muchas opciones. No podemos empezar a inventar o a hacer dibujitos. Ahí está clarísimo. Claramente hay unas grandes migraciones europeas que vienen a fines del siglo XIX, que vienen a formar parte de este torrente humano, en fin. Pero también estábamos previamente nosotros, ni hablar de las provincias, ¿no? Las provincias son afroindígenas, claramente. Entonces, si alguno de ustedes proviene de las provincias, me dice, yo vengo de Santiago del Estero, o de Córdoba, o del litoral, ahí hay una gran posibilidad de que sean afrodescendientes. O del Chaco. El Chaco es muy afro, Tucumán, Córdoba. Misiones. Afro. Misiones, por eso dije. Misiones. El litoral. Muy bien, el litoral es afro. Digo, también es una manera de descubrir ese origen. Está ahí, no hay que tampoco rascar demasiado ni hacer magia. Está ahí. La gente se ha empecinado en negarlo, no decirlo, no hablar del tema. No, pero ¿para qué? Si vos... Entonces se molestan, se enojan. Pero hay que molestar y empezar a asumir esta realidad. Acá hay otra pregunta. Acá. Yo quería preguntarle si me ayudan a de las trenzas, tenía también algo porque tengo compañeras de lucha que usan, pero son blancas, entonces como bueno, apropiándose de sus culturas, sino desde el lugar de que el compañero y yo ahora viendo el lugar de ustedes digo, capaz que apropiándose sin saber, entonces quería saber qué significado tiene. Los pañuelos, igual que las trenzas, como decía recién mi compañera, en su momento
fue para clasificar la edad, si estabas casada, si no estabas casada, si tenías hijos, si no tenías hijos. De este momento, como aparte luego leí, que nosotros somos diáspora, básicamente los pueblos afros que estuvieron acá, y es dentro de nuestro contexto es algo totalmente político y es algo de una reivindicación. Una persona, por ejemplo, que pasa mucho en las marchas feministas que mis compañeros me han contado, que muchas pibas con turbante, con trenzas, les hacen el bindi acá, el tercer ojo, vieron, con gemas, eso también es apropiación cultural. Sí. También, y la apropiación cultural no solamente, muchas veces la apropiación cultural, es que la apropiación cultural no solo pasa además con los pueblos, por ejemplo, afrodescendientes, sino también pasa con otras culturas y con otros pueblos. Pero, por ejemplo, yo no me voy a poner a hablar del pueblo gitano, porque no soy gitano. Romaní. Mala mía. El pueblo romaní. Puedes equivocarte. No. En el pueblo de romaní, por ejemplo, pasa lo mismo. Por ejemplo, yo sí puedo hablar de mi lado como parte indígena, también puedo decirlo. Y la huipala, por ejemplo. ¿Saben lo que es la huipala? Porque hay gente que no sabe. ¿Sí? La huipala es, por ejemplo, la bandera que usan los pueblos originarios. La que los cuadraditos con colores, capaz que se no entienden. Sí. Bueno, que también hay mucha profesión con la huipala. Por Dios, tantas personas blancas usándola en mochilas, en todo, en distintos aspectos. Es como, la usan todo el tiempo. No solo la huipala, que es una bandera de lucha totalmente, sino la bandera, por ejemplo, mapuche, también la venden muchísimo. Un montón de cosas que son artesanías, que en realidad nacen desde una matriz indígena y que significa algo en ese pueblo. Que es como decía antes, que los pañuelos, las trenzas, todo eso significaban, podía significarse, ¿no? Edad, si tenías hijos, estabas casada, de qué tribu eras, todas cosas así. Pasa con un montón de cuestiones, nombraste un montón, que con las mejores intenciones sé que un montón de gente lo ha hecho, y ahí hay que reconocer la comodidad y el acomodarse bien en sus privilegios y no preguntar. Le escriben a famosos para preguntarle qué pintura usa, preguntarle si está bien o si puede usar eso, porque no paramos de ofender. Por esto había un montón de cosas que no sabíamos que duelen y pensábamos que era la globalización, que todo es de todos, que todo es parte de todos y que el internet ya todo es de todos. Bueno, no, les duele. Ahí hay una compañera y allá está Lía. A ver, tú. Sí, tú. Sí. En realidad lo que quiero decir es una pregunta. Me pueden matar si quieren. Tengo varias cosas que he escuchado. Primero, soy artista. Como artista he visto como otros artistas se manifiestan con trenzas y todo lo que se ha hablado. Quiero hacer un paréntesis. Tengo un tema con Sara Eve y no tengo nada en contra de ella. Entiendo que a mucha gente le moleste eso. Pero una cosa es que mi compañera de banco de la clase se haga trenzas y otra es que un artista saca un disco con la tapa con trenzas e invite a sus fans a eso. Eso es porque la gente como que se está asustando y ahora nadie debe usar ninguna trenza. O sea, tampoco es eso. Me parece que como negra y como todo y como persona que también hago trenzas y mi familia también, como decían las chicas, viven de hacer trenzas. Y hay cabezas que no están buenas y no le quedan bien, pero hay cabezas que sí. Pero las tienes que trenzar igual porque es tu laburo. Como me puedo ir a hacer yo un brushing progresivo en cualquier peluquería o una decoloración y la que me va a hacer la decoloración amarilla sabe que me va a quedar mal. Pero me la hace porque estoy pagando. O sea, eso por un lado. Me parece que después eso, hay que hacer como una diferencia entre los que somos personas de la sociedad civil, como quien dice comunes, y los artistas. Capaz que, no sé si está bueno combatir. Yo soy una persona que observo todo, vi toda la polémica de Sara Eve. Me pareció que estaba buena la gente que se ponía a defender, pero yo personalmente no me meto a hacer comentarios. ¿Saben lo que hago? Prefiero escribir un tema, generar un beat con mis amigos DJs y producir algo, construir, porque si solamente nos vamos a poner en aquel está haciendo esto, aquel hace aquello, aquello me hace mal, no sé qué, no sé cuánto. O sea, me parece que estamos haciendo un retroceso, pero como nosotros mismos, porque la gente que nos ve de afuera nos sigue viendo, como decían hoy, no es ir en contra, sino posicionarnos. Y, o sea, tratar de que nuestros lugares sean visibles
sean marcados y que estemos juntos todos. Me parece, eso por un lado. Después por otro lado quiero decir que, por ejemplo, ahora muchos pueden decir, sí, pero vos no tenés ni rasta en la cabeza, estás con una peluca planchada así. Bueno, vengo a hacer unas fotos hoy. Uso mi pelo afro siempre, mi moñito, o sea, no me lo erizo. Nunca me tuve que rapar la cabeza porque otra persona me dijo, quizás sí cambié mis peinados. Pero eso, me parece que cada persona blanca, negra, es toda una construcción, así como decir, hola soy gay o hola soy travesti. También es una construcción, como elegir ser trans sin tener que operarte las lolas o meterte silicona o lo que fuese para tener más culo. O sea, hola, creo que cada persona podemos manifestarnos de diferentes maneras en esta sociedad, sin perder nuestro hilo conductor y sin perder nuestra personalidad, pero creo que juzgar demasiado a los demás también habla de nuestras propias inseguridades. También habla de quiénes somos nosotros como personas. Entonces me parece que construir hoy por hoy es lo que todos podemos hacer. Alguien preguntaba, ¿cómo hago para acercarme? Bueno, a mí me pasó llegar, soy de Uruguay para los que no me conocen, llegué a Argentina y me enteré de una fiesta que se llamaba Afro Mood, en donde todos son blancos. Todas las bandas que tocan, o sea, pero yo no fui al Felipe y le puse, porque ustedes son blancos, no. Fui a Afro Mood 2 veces y presenté mi show ahí. O sea, me parece que es eso lo que tenemos que hacer. No enfrentarnos y pensar que todo lo que vemos desde afuera es el enemigo, porque con el enemigo nacimos. En el enemigo estamos, que es este planeta cargado de hipocresía. Esto es el enemigo. Entonces me parece que juntes en diferentes lugares o con diferentes personas está bueno unirse y generar material nuevo, generar mensajes nuevos. Y si hay que hacer arte, música, pintura, me parece que hay muchas cosas para apoyar a los negros. Alguien el otro día estuvimos en una comparsa y nos dijo, pinto cuadros de personas afro y no tengo dónde exponerlos. Bueno, son como esas cosas que suceden en esta ciudad y no estamos enterados porque no nos ponen en Telefe la propaganda. Entonces me parece que construir desde nuestros lugares, sí quieren plantear la guerra ya está planteada hace años, obviamente, pero está bueno también eso, ¿no? No tampoco encasillar y limitar a los demás, porque siento desde un punto que por defender lo nuestro limitamos al resto, y el resto también es parte de lo nuestro. O sea, si no, yo como drag no me puedo poner una peluca rubia para hacer un show. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo, sé que no es lo mismo, chicas. Hola, sé que no es lo mismo, pero la gente, todo el mundo, es como lo que estamos dejando, ¿me entendés? Es como que vos me digas ahora, como dijiste al principio de la charla, que te rapaste la cabeza porque no votas la discriminación. O sea, es lo mismo cuando un negro no se identifica como negro, porque quizás no quiere pasar por esa parte que vos pasaste, ¿sacás? O por la que paso yo todos los días, que es muy fuerte. A mí me llevaron detenidas por llevar el pelo rosado. O sea, hola, y venía a hacer un show y hasta ahora tengo el juicio ese, como ustedes decían, hay que denunciar. Sabemos que las denuncias van a quedar ahí. Bueno, pero denunciamos, buscamos los testigos, filmamos, grabamos el audio, lo que sea que hay que hacer. Y siempre de pie, me parece. Entiendo que sí, que no es lo mismo. Lo sé, porque es una adaptación para entrar en este mundo. Todo en realidad es una adaptación. A mí me pasó cosas diferentes en el liceo y cosas diferentes en la escuela que me tuve que armar con mis herramientas o con las herramientas que me daban mis vecinos o amigos o en las comparsas. Sufrí discriminación muchísimo por ser quien soy en las comparsas donde todos son negros, desde el que lleva la bandera hasta el que toca. O sea, y eran personas negras y me lastimaron mucho. Y me tuve que construir para enfrentar a esas personas. Y no dejé de salir en la comparsa, no. Bailé mejor cada año, hasta que fui la vedette de una comparsa. Pero eso no lo quiero decir porque, ay, hola, soy yo. Es porque es esa la lucha, es esa la construcción a la que me refiero. O sea, hay enemigos, sí, y estamos en una guerra, sí. Pero vamos a construir y vamos, cada vez que sentamos que de ese lugar no podemos volver, volvamos con más fuerza. O sea, porque si no eso, dejamos de estudiar y nos volvemos los marginales que ellos quieren que seamos, y no vamos a hacer eso. Somos personas íntegras e inteligentes que podemos desarrollarnos en este país, en el Uruguay, en el Brasil. Y bueno, las cosas que pasan todo el tiempo, hay cambios políticos, todo el tiempo hay masacres, todo el tiempo hay guerra, todo el tiempo hay estafas, y creo que como negros hemos nacido estafados, nos han robado nuestra herencia, somos pobres porque todos nuestros antepasados han sido pobres. Son muy pocos los negros que pueden gozar de llenarse de anillos y cadenas de oro y hacerse llamar niga, como decían ustedes. Que lamentablemente eso también es como una cosa que viene desde arriba y que lo consumimos como todo, como cualquier negro quiere levantarse y tener su iPhone en su mano. O sea, hola, pero no podemos juzgarnos por querer ser parte de todo este mundo. La propuesta que vos traes es muy válida.
la única propuesta. No, yo sé que no es la única. Ni siquiera puede levantar la voz, que la están violentando dentro de un aula o donde sea, y ni siquiera puede levantar la voz, o le están diciendo enfrente en su cara, loco, hoy trabajé como un negro, y se la tiene que bancar en silencio porque no tiene las herramientas para poder alzar la voz. Y eso pasa continuamente. Entonces, no son y no todos los días tampoco nos levantamos tipo me como al mundo. Lo sé, no todo el día, todos los días nos levantamos así. A nosotros nos piden demasiadas cosas y además decimos cosas bien. Y no siempre. Siempre tiene que ser desde un lado donde no es incómodo, siempre un lado donde no te amo un montón y te respeto un montón, pero acá es lo que pasa, estamos en discrepancia porque tenemos diferentes maneras, vamos hacia el mismo enemigo, sí, lo que es el racismo y lo que tiene que ver con la apropiación cultural y todo lo que se conlleva, pero dar a entender que si vemos ciertas prácticas que perpetúan el racismo, las dejemos pasar, es un poco suave. No sé si es dejar. Pero no interpelar, ni intervenir. Sí intervenir y estar presente. Pero me estás diciendo de alguna manera que lo dejemos pasar porque la otra persona, que son situaciones distintas, que una persona. No, yo lo que quiero que entiendan es que a mí como artista, por ejemplo, entonces, chicos, yo bailo reggaetón desde hace años y los reggaetoneros todos son amantes de esas cosillas. A ustedes me dicen que van a un baile y no bailan música de la que pasa. Todos son, o sea, me ha pasado estar en fiestas donde se habla sobre aborto y sobre todo, y son feministas, y cuando pasan mueven canciones para mover el culo, están todos agitando. Bueno, pero está bueno poder intervenir en esos espacios, no dejarlo pasar, así como hicimos con Chocolate Remix, como hicimos con diferentes tipos de artistas, con Sara, Eve y demás, seguir haciéndolo, no dejarlo pasar, porque siguen perpetuando prácticas racistas y de estigmatización, no lo podemos dejar pasar. No es que nosotros somos no sé, capaz que yo me expresé mal. Me parece que a mí me pasa como artista y me pasa con muchos. Imagínense que acá en Argentina yo caigo como una cosa que cae depositada acá en este suelo. Pero también me pasa en mi tierra de tener que pelearme con colegas y todo. Pero me parece que ya a mí me ha pasado que yo personalmente no me puedo poner en debate por Facebook. Porque a mí personalmente no siento que eso me sume, me lleva horas esperando las notificaciones y respondiendo cuando prefiero juntarme con otro músico y hacer un tema que tenga el mensaje que yo quisiera. Claro, que es tu posibilidad. Por eso también. Y es la posibilidad y el tipo de, entre muchas comillas, privilegios que llegas a tener. No todos estaremos reconocidos. No, pará, lo sé. Lo sé, pero digo, hay mucha gente que preguntaba cómo hago, cómo no sé qué. A mí me ha pasado, y llegué acá y he ido a muchas comparsas de candombe donde son todos blancos. Y he estado ahí y a veces bailo y otras veces no bailo. O sea, ¿se entiende lo que quiere decir? Que me parece que hay muchas cosas para trabajar y hay muchos mensajes y en cada esquina que pasa hay algo para cambiar. Eso, que me parecía, alguien preguntaba cómo hago, bueno, me parece que las herramientas están dentro de cada uno de nosotros. Podés hacer como hago yo, escribir algo, pintar un mural, como hay mucha gente que pinta murales en la calle y a veces vamos sentados en el bondi y miramos para afuera y esa imagen te transmitió muchísimas cosas. O sea, me parece que hay pila de cosas artísticas y diferentes para hacer, para eso, dejar nuestro mensaje político, combatir eso que queremos hacer. Pero es que lo venimos haciendo, si no, no tendría música para escuchar. Somos los que hacemos los contenidos. Pero hay gente que no tiene esa posibilidad de dedicarse al arte. Y la lucha también va por otro lado. Primero quiero aclarar algo, que estas cosas suelen pasar más que nada cuando se hablan de perspectivas diferentes. Yo voy a responderte a vos desde mi lugar como activista, que estuvo 4 días respondiéndole a Ángela Torres y a todos los comentarios, uno por uno. O sea, a mí creo que acá nadie puede ni hablar de paciencia porque lo hago todo el tiempo. Tengo 85 mensajes en promedio por día de personas preguntándome ¿qué es apropiación cultural? Están historias destacadas. ¿Qué es esto? Están historias destacadas. Yo entiendo perfectamente tu postura, pero vos sos un artista. Entendiendo que sos un artista, no todas las personas tienen el talento, la capacidad o las ganas de expresarlo artísticamente. Primero que lo personal es político, y eso me parece excelente, creo que esa frase identifica a cualquiera de los dos palos. Lo que yo aclaro, como desde mi lado, es entender que yo, respondiéndole a cualquier persona, independientemente de cómo reaccione, no quiere decir que yo esté reaccionando o dejándome llevar por la destrucción, por lo que quieras decir. Yo soy una persona que le ofende lo que está viendo. Y esto tiene que ver en un show, exotizar mi imagen, porque poner afro en un lugar no es agarrar y decir,
ay bueno, hay todos blancos. No, están exotizando con nuestra imagen. ¿Dónde están los negros siendo esos géneros? ¿Dónde están los negros en ese lugar? Porque es fácil agarrar la imagen de una persona y venderla para que después ese lugar se llene y haya artistas blancos. Lo importante, primero, es cuestionarse, y esto va para los blancos y para los negros. Cuestionarse todo. Y esto va en común con blancos y con negros. El blanco tiene que cuestionarse todo. ¿Cuántos negros viste en la televisión? ¿Cuántos artistas viste haciendo el género que le corresponde? Yo vengo de denunciar una actitud del show del Rey León con mujeres blancas con turbantes bailando en ronda, exotizándonos. Cuando eso lo podría haber hecho un negre que está acá en Argentina dando esos shows. ¿Me explico? Entonces, me parece primero entender que no lo hacemos desde un lugar de crítica, no lo hacemos desde un lugar de agarrar y, ay, bueno, me pintó, y criticar a blancos. Yo lo hago desde el lugar de resistencia que yo tengo, y cada respuesta que damos es política. Yo no vengo a decirle a ninguna blanca, sacate las trenzas como si dijera sacate esa remera roja. Yo vengo a decirle, sacate esa ancestralidad que te estás poniendo pagando en un blanco 4.000 pesos. No es para quedarte bien a vos, no es para tirarle bien a ella. Mis trenzas son ancestrales y no son algo estético. Y esto va con todo. Porque vengo de ver a Ángela Torres, vengo de ver a Sara Eve, vengo de ver a mi hermano viendo Teis Sports con un negro alienado, haciéndose el piola. Vengo de ver a un montón de gente reaccionando y viendo el racismo en su cara. Y yo lo visibilizo todos y cada uno de esos porque me vienen a decir que el racismo en Argentina no existe. El racismo es institucional, el racismo es estructural y nos están matando. No voy a decir nada más. Muchas gracias. Bueno, decinos tu nombre así podemos ver lo que haces. Decinos solo tu nombre. Mi nombre es Kevin, yo creo que yo me conozco porque estaba gritando ahí. Te encuentran en Instagram para ver lo que haces. Kevin, pero en realidad no es importante lo que yo hago, sino alguien preguntó, espere, que alguien preguntó qué es lo que tenemos que hacer, alguien dijo qué es lo que tenemos que hacer, y eso, a mí me parece que cada uno tenemos como una herramienta diferente. ¿Cómo te cuento en Instagram, Kevin? ¡En Instagram! Hola de nuevo. Quiero responder a algo que yo hice el flyer. Fuera de broma, la respuesta es súper universal y esto va para los negros, para los blancos. Lo importante y lo más importante de todo es el cuestionamiento. Y esto va para uno mismo y el cuestionamiento hacia las otras personas. El cuestionamiento a uno mismo va en agarrar y decir, che, ¿cuántos negros estoy viendo hoy? Che, ¿qué posibilidades o qué privilegio tengo por ser blanco? ¿En qué lugar estoy? Y vos en base a tu lugar puedes hacer un montón de cuestionamientos. Desde las preguntas diarias que te puedes hacer, que esto en realidad le va a dar cero, porque no hay negros en la televisión, no hay negros en los medios de comunicación. Un abogado tiene que saber 9 idiomas, siendo afrodescendiente, para poder estar en donde está una persona blanca que sabe 2, con suerte. Entonces, este tipo de cosas son las que demuestran que hay un racismo estructural que nos está afectando, que nos interpela. Y más, y ni hablar si juntas opresiones, como si sos mujer, si sos LGBT, si sos no binaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado está el cuestionamiento individual, que son estas preguntas que le decimos nosotros, que pueden llevarse mucho más allá. Y por otro lado está el cuestionamiento que hacemos hacia otras personas. Por allá había escuchado que una chica había dicho como que, aparte de comentar en Instagram, aparte de, que para mí es súper importante en realidad, yo me tomo el tiempo individual de responderle a cada una de las personas independientemente de la intención que tengan, ya sea bardeando, cagándose de risa. Si uno no agarra y se le pone frente a frente o le responde, va a pensar que es un tema que va a caer de volada. Y una frase que mantengo mucho yo es que esa persona tiene la oportunidad de construirse conmigo, con la información que yo tengo, pero si esa persona se va con su pensamiento, sigue siendo racista, sigue siendo machista, sigue siendo misógino, y esto puede ir a cualquier otro tema. Entonces es importante que cada uno, desde su lugar, ese comentario de Instagram, o esa cosa que dice que deja pasar, imagínense si todos los que posta dejan pasar eso, hicieran algo al respecto. Podría haber un cambio mucho más grande y no dependería sobre nosotros. Y no, marcar un comentario racista no es apropiarse de la lucha.
agarrar y decir, che, eso no me parece, no es apropiarse de la lucha. Apropiarse de la lucha es agarrar y levantar una bandera que no te corresponde. Y esto va, que me imagino, para cualquier lucha. Uno tiene que agarrar y cuestionar todo lo que ve, no tiene que dejar pasar nada, porque de eso se trata también. El movimiento negro no es solamente de los negros, es también parte de ustedes agarrar y levantar este movimiento. Creo que no te más nada. Kevin Roy, dale. El mío es Louis Yupanqui en Instagram. Pero bueno, quería aclarar eso antes de que digan que nos estamos matando. Quería aclarar que bueno, que es importante que cada persona dé su opinión y que cada vivencia es única. Pero que bueno, que claramente lo que nos une a nosotros es que tristemente el racismo nos está matando. Así que bueno, es también responsabilidad de ustedes, no es solamente algo personal, no es solamente algo de negres. Pero bueno, quería aclarar eso. El racismo es estructural, el racismo es institucional. Y como veo, hay muchos representantes acá y quiero decir, cumplan sus sueños. No hay nada más importante en un país que supuestamente es blanco visibilizarnos. Muchas gracias. Que me alegra muchísimo, vine también porque vi el flyer, me lo pasó Alicia y Carlitos allá, agrupación Yango, y que esto también, obviamente como decía al principio, sí, a veces uno se levanta con mucha fuerza y te enfrentas al mundo y te los querés devorar, pero hay otras veces que no tenés ganas de levantarte y necesitas de estos ambientes y ámbitos para nutrirnos todos y de este intercambio, que como decía la compañera, todo es política y gracias a Dios la casa está llena, así que vamos arriba y voy a llevar todo este mensaje para Uruguay, ya lo saben. Recibido como lo que fue, que es eso, la diversidad que hay entre todos y en las causas y en las luchas. Se nos fue la mano de tiempo, afortunadamente, y tenemos un cierre musical además. Vamos a hacer una última pregunta y después está Shirley que va a cantar. Soy la que más hace el porno. Última pregunta de la compañera de allá y vamos a cerrar para que cante Shirlene. Sí, ¿acá no había algo por ahí? No, ahí. Allá también otra compañía. Porque nos van a rajar y porque hay que cantar. Ay, rápido. Sí, la verdad, odio hablar en público. Soy de Entre Ríos, vivo en La Plata y formo parte de la comisión organizadora del encuentro, así que vengo a denunciar lo que está pasando en el encuentro, en la comisión organizadora del encuentro en La Plata. Hoy en día el encuentro es nacional y es de mujeres, y no porque nosotras no estemos peleando ahí en todas las plenarias, las compañeras afro, negras, perdón, a esa mujer. Por favor, que estamos peleando las plenarias. Vení, pasá adelante, que no te vayas a hacer compañeros. Que venga para acá, bueno. Ay, odio hablar en público. Bueno, me caga. Sí, lo que está pasando en la comisión organizadora es que hechos de racismo explícitos por parte de grupos explícitos, y esto hay que decirlo porque si bien nosotros estamos no solo mi persona, sino las compañeras negras, indígenas racializadas, las mujeres por el buen vivir, grupos de agrupaciones de izquierda, la campaña nacional por el derecho al aborto, no me quiero olvidar de nadie porque si no va a quedar mal, pero bueno, somos Feminismo Popular y varias que estamos ahí desde febrero. La cuestión es que en las plenarias se nos cagan de risa en la cara literalmente, y el grupo que se nos caga de risa en la cara, y esto hay que decirlo, es un grupo político que es el PCR. Lo digo así porque nos tenemos que diferenciar y decirlo de qué lado están los que son racistas, pero a esto vengo y capaz nos va a caer también. El PCR no puede agarrar y apropiarse en base del falso consenso de que el falso consenso es falso consenso porque consensa el PCR con 3 agrupaciones más, que son Mala Junta y el peronismo. El peronismo y el kirchnerismo, o sea, esos 3
Esas 3 agrupaciones consensuaron con un falso consenso, ni siquiera yendo a las plenarias, porque el único que va al PCR a las plenarias, en contra de toda la mayoría, y están haciendo el encuentro atrás de la espalda, en las espaldas de todo el movimiento feminista de La Plata, y que venimos desde febrero juntándonos y peleando en todas las plenarias, y están organizando el encuentro por atrás nuestro. Y esto hay que decirlo, porque si no levantamos la campaña realmente de Somos Plurinacional, es un encuentro plurinacional de lesbianas, de mujeres, travestis, trans y no binarias, queda como que pasa. Entonces uno va a la calle y dice, ¿y qué pasó con el encuentro? Y la verdad es que no pasó nada, porque ya consensuaron por atrás, y consensuó el bloque papal electoral. Compañera, es un tema muy grande donde nos podemos estar una hora más. No, pero quiero decirlo porque si no, quiero decirlo esto hay que denunciarlo, y es lo que está pasando realmente, no nos dan espacio, arman las comisiones por atrás. Entonces, si este año el encuentro no es plurinacional, no es porque nosotros nos estamos yendo a luchar todos los sábados ahí y en todas las plenarias y discutiendo con todas las compañeras, es porque ya lo transaron por atrás. Entonces, ella no trasciende las ideas partidarias. Sí, porque yo estoy acá y no pienso lo mismo, ni estoy en esa comisión ni te callo en las comisiones. Digamos, no somos todas las que tenemos esas ideas. Sí, pero por eso estoy invitando a que llevemos hasta el fondo de la lucha y que le exijamos a nuestras agrupaciones que vayan y que el encuentro sea plurinacional. Si este año no sale que sea plurinacional, porque otra cosa también, como no queremos ser racistas, entonces hicimos hacia un encuentro plurinacional. La comisión pasada, del último sábado, una compañera Gabriela dijo, listo, hacia el encuentro plurinacional, no discutimos más, díganos en qué día y de qué manera se va a votar que el encuentro sea plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans. No dijeron nada. Entonces, están armando el encuentro por nuestras espaldas, y bueno, vengo a denunciar eso y ver de qué manera también todos juntos podemos exigir de que sea plurinacional, de que sea de las mujeres lesbianas. Entiendo y valoro el aporte, pero no hay ni tiempo ni lugar para poder resolverlo en este momento. Muchas gracias. Pero avalar eso también es racista. No avalamos nada, no estaba ni enterada. No puedo. Pero si no lo denunciamos, somos cómplices de eso. Por supuesto, gracias. Gracias a todos. Por supuesto. Ni hablar, pero no podemos resolverlo acá. Se comunica. Ni hablar, no tenemos. Abrimos apenas un poco este mundo para toda nuestra ignorancia blanca, y con todo lo que quedó para hablar, abrir a esto es como imposible, no tenemos ni tiempo ni espacio. Lo que pasa es que lo que la compañera trae es de las mujeres originarias por el buen vivir, que ha articulado con nosotras las mujeres negras. Es hermoso lo que se ha articulado, porque son las originarias con el movimiento antirracista, con el movimiento de mujeres. Bien, yo al menos me pongo a disposición de ustedes para lo que necesiten difundir, más acá en este contexto, gente que no sabe ni de lo que se está hablando, no lo podemos resolver. Lo que necesiten difundir, yo no estoy en la organización, ni participo ahí, ni soy activa en esto, pero lo que necesiten, cuenten con la difusión. En este contexto siento que no podemos hacer mucho más que lo sabemos, las que estén en comisiones o en algo llevarán la palabra, y ojalá para el bien de todos lo resolvamos. Pero bueno, muy valioso el aporte, sin dudas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, sobre todo. Fue realmente muy valioso, y esta incomodidad que se transforme en actividad, en ser parte y en no ser más esta humanidad. Vamos a descansar unos minutos para tomar las cosas porque toca Shirley, la vamos a escuchar. Y ya no hay tiempo para decir nada. Lisa sí puede. No, yo solamente quería pedir disculpas a todas las personas que quedaron afuera, que no pudieron entrar, que quienes tengan amigues, que se hayan quedado en esa situación, por favor, desde Casita Brandon les pedimos les transmitan nuestra inquietud, nuestras disculpas. También es un tema de seguridad. Tenemos una capacidad que responde a una ecuación de metros y personas que tienen que ver con cuidarnos. Nada, solamente eso, por favor decirles a que transmitan a sus amigos nuestras disculpas y explicarles por qué. Muchas gracias. Les pido un aplauso.